Buenos días, hermanos. Es un placer estar nuevamente en contacto con ustedes por este medio ahora. Y estamos reunidos alrededor de estas pantallas, de estos dispositivos, para buscar la dirección de Dios, para buscar sabiduría de Dios y para que Él nos ubique el día de hoy. Quiero compartir con ustedes un canto que es muy relevante para mi juventud y creo que es pertinente para la oración que tenemos delante de Dios, de que Él nos ponga en una condición de actitud adecuada y agradable para Él, en medio de los cambios que estamos experimentando y que vienen próximamente. Dice este himno que se llama Tu mundo hoy. Oh Dios de todo, bien dador y de mi vida autor, acudo a ti a darte honor y a recibir visión de lo que es mi día de hoy y así ser lo mejor. Ubícame, mi buen Señor, en tu mundo hoy. Ayúdame a mostrar mi fe al hombre en derredor y guíame a socorrer al pobre en su dolor. Así podrá el hombre ver de Cristo su amor y mi lugar podré yo ver en tu mundo hoy. Oh Dios, mi ser te entrego hoy y pido en oración que para en tu camino andar me des más fe y amor y cumpla yo tu voluntad y sirva con fervor. Rendido así tendré lugar en tu mundo. Padre, te bendecimos esta mañana, reunidos como familias, reunidos como hijos tuyos, Señor, en nuestros hogares, en casa o lejos de ella, Señor, pero queremos buscarte a ti, buscar y entender el sentido de las cosas que están pasando y buscar qué es lo que tú quieres lograr a través de estas cosas, Padre. Te pido que tú confortes el corazón del que tiene temor, del que está angustiado, del que tiene incertidumbre, Padre. Que tu palabra nos dé paz, que tu palabra nos equipe, que tu palabra nos capacite para ubicarnos en tu mundo el día de hoy. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Hermanos, y vamos a reconocer esta mañana tarde, que nuestro Dios es el Dios soberano de los grandes cambios que ocurren en la humanidad, y Dios es el Dios soberano de los grandes cambios que ocurren en mi vida y en tu vida. Es por eso que vamos a pedirle a la palabra de Dios, a Dios mismo, que exponga qué es lo que Él quiere hacer cuando su iglesia, cuando el mundo, cuando sus hijos experimentan una situación de cambio radical. Y es por eso el título de este sermón. Y no hay en la historia de la humanidad, hermanos, evento que haya cambiado y transformado más el futuro de la humanidad y el presente de la humanidad que la resurrección de Cristo. Por eso vamos a referirnos a un pasaje que describe en el último capítulo de Lucas la resurrección y este cambio que cimbró a los creyentes, este cambio que cimbró a la región de Jerusalén, Judea, y este cambio que con los siglos conmocionó completamente imperios y a todo el mundo, y aún hasta hoy en día sigue conmocionando, y Dios quiere seguir conmocionando y utilizando los cambios que ocurren para bendecirnos, para mostrarnos su salvación y su reconciliación. Así es que vamos a ver este pasaje, vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 25 de Lucas, el capítulo 24 de Lucas.
Dice así, vamos a leer 4 porciones de este capítulo, probablemente me brinque algunos versículos para ahorrar un poquito de tiempo, no necesitamos todo el contenido, pero este capítulo de Lucas nos va a ilustrar 4 cosas que Dios puede hacer hoy en día mientras nosotros enfrentamos estos cambios radicales que estamos viendo en nuestro entorno. Entonces dice así, Lucas capítulo 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Qué buscáis entre los muertos? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y he aquí, voy al versículo 13, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Me paso al versículo 21, ellos explicándole qué es lo que estaban hablando y por qué estaban tristes. Y repito el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con nosotros porque se hace tarde, entró pues a quedarse con ellos. Versículo 30, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Voy al tercer segmento de este pasaje, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaron que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Último pasaje, versículo 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después, al haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así es como termina el Evangelio de Lucas, y vamos a encontrar cosas valiosas que Dios hizo y cosas valiosas que Dios nos quiere comunicar en esta tarde a su pueblo, a su iglesia, en las circunstancias en las que estamos pasando. Pero déjenme les hablo un poquito de un pequeño antecedente a lo que fue la resurrección de Cristo. Había dos hombres que conocían a Jesús. Uno era Nicodemo y el otro José de Arimatea. Ellos tenían algo en común. Ellos eran miembros de la clase religiosa gobernante en Jerusalén. Sin embargo, ellos habían puesto fe en Jesucristo, realmente creían que era el Mesías, y ellos creían que Él iba a cumplir y que se iban a cumplir las profecías de los salmos, de los profetas y de la ley de Moisés en la vida de Jesucristo. Es por eso que ellos planificaron un aspecto de este plan. Ellos planificaron la sepultura de Cristo de manera que fuera honrosa, porque un condenado a crucifixión no tenía derecho a una sepultura. Su cuerpo tenía que ser enviado a una fosa común o dejado en un lugar donde nadie tuviera acceso, menos la familia. Pero entonces ellos se prepararon, hicieron con esperanza esta preparación para la sepultura. Es decir, eran Nicodemo y José de Arimatea, eran dos hombres ilusionados con que Dios cumpliera su plan a través de Jesucristo, y estaban dispuestos a pagar el precio, porque cuando se supiera que ellos, como líderes religiosos, habían ayudado a preparar el sepulcro de Jesús, probablemente les iba a tener un costo en su reputación, en su liderazgo dentro de la ciudad de Jerusalén. Pero quiero hacer esa nota porque ahorita vamos a hablar, este pasaje nos habla de dos hombres desilusionados. Así como hablamos de que José y Nicodemo eran dos hombres ilusionados con el plan de Dios en la vida de Cristo, hay dos hombres en el camino de Emaús que están desilusionados. Y vamos a ver que Dios quiere lograr algunas cosas a través de los cambios profundos que ocurren en la vida no solo de su pueblo, de su iglesia, en los cambios que ocurren en la humanidad. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito, y Dios puede utilizar, y como dice la palabra, encaminarlos a bien. Lo que podemos nosotros ver, y vamos a ver en los próximos minutos, es que en este pasaje hay 4 cosas que Dios logra o permite o tiene determinado lograr con su pueblo, en este caso con sus discípulos, a través de una crisis, a través de un cambio tan fundamental y un cambio tan inesperado como fue la muerte y crucifixión de Cristo. Y vamos a ver en este pasaje que existe un tiempo de confusión, seguido de un tiempo de comunión. Existe una acción de confirmación para los seguidores de Cristo, y finalmente existe una comisión, es decir, se entrega un propósito a los discípulos. Y hermanos, estoy convencido de que los cambios que hemos estado viviendo estos últimos 2 meses y todos los que se avecinan, Dios también quiere lograr esto. Y también van a seguir este desarrollo de eventos. El primero de ellos no es muy grato, habla acerca de confusión. Es decir, la confusión es percibir las cosas incorrectas acerca de una situación que estamos enfrentando. Es decir, nuestra vista está fija en algo y un evento nos confunde, y nuestra vista tiene que estar volteando para saber dónde está la certeza, dónde está lo correcto, dónde está la verdad. Bueno, eso ocurrió cuando Jesucristo murió y cuando Jesucristo fue arrestado, castigado, crucificado y muerto. Entonces existe esta confusión, y vamos a identificar cómo se ve esa confusión en el pasaje que acabamos de leer. Esta confusión, el versículo 4 dice que las mujeres que fueron al sepulcro estaban perplejas. Es lo que estamos viendo estos días. La gente está perpleja de cómo los eventos que estamos viendo en salud, en economía, en trabajo, en política, en gobierno, nos deja perplejos, nos deja asombrados de lo que está ocurriendo. Y dice que aparecieron los varones resplandecientes, y en el versículo 5 dice que tenían temor y bajaron el rostro a tierra. Y eso nos puede ocurrir hoy en día. Podemos ser presa del temor, podemos
tener siempre en nuestra mente temor ante la situación que está pasando y perder la vista y bajar la vista y no tener la mirada en Cristo, que es lo que Él nos pide y es lo que Él nos enseñó. Dice también el versículo 37 que los discípulos estaban espantados y atemorizados. Eso es parte de la confusión. Y en el versículo 17 también vuelve a mencionar a los hombres que iban caminando rumbo a Emaús. En el camino de Emaús dice: ¿y por qué estáis tristes? Esa es otra manifestación de esta confusión que puede haber. Hermanos, la confusión es dura, es difícil, pero es necesaria para que ajustemos y calibremos nuestra mirada en la verdad, en las cosas más sólidas, en las cosas más inamovibles, en las cosas eternas. Todos los cambios que están ocurriendo en estas semanas, en estos meses, caerán dentro del ámbito de lo temporal. Se convertirán en una época, se convertirán en una etapa. Pero Jesucristo quiere que nosotros a lo largo de las etapas de transición que van ocurriendo en la vida, no cambiemos, que nuestra mirada y nuestra visión y nuestro propósito sea encontrado en Jesucristo, en el Maestro, en sus enseñanzas, en seguir el ejemplo de su carácter y de su actitud. Entonces, sí, será un periodo, tendremos un tiempo de confusión, como ocurrió a los discípulos, pero la misma compañía de Jesucristo, la presencia de Cristo, disipó esa confusión, y es la segunda componente de lo que vemos en este pasaje: comunión. Ante la confusión que había, Jesús se presentó y tuvo comunión con sus discípulos. La comunión es percibir la compañía de Dios y percibir la compañía del cuerpo de Cristo en cualquier situación que se presente. Y esta se manifiesta en el pasaje que vimos, cuando estos dos hombres que iban caminando, uno de ellos llamado Cleofas, que iban en el camino de Emaús, después de platicar con Jesús, sin saber que era Jesús, le dijeron: oye, ya es muy tarde, ¿por qué no te quedas con nosotros? Ya el día declinó. Entonces le obligaron a quedarse, dice el pasaje. Y dice también que se sentó con ellos a la mesa. Eso es convivencia, eso es comunión, compartir las cosas más necesarias entre las personas. Dice que sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. No dice que primero les leyó las escrituras, no dice que primero les dio un sermón o les dio una clase o les reclamó sus actitudes. No, dice que convivió con ellos, tuvo comunión. El Dios resucitado convivió con su pueblo, y el Dios resucitado quiere convivir con nosotros en medio de estas circunstancias, en nuestra cuarentena, en nuestro aislamiento, en nuestro quizá imprescindible ir y venir al trabajo casi de manera oculta, ¿verdad? Furtiva, sin tener contacto con muchas personas. Pero Dios quiere tener comunión con cada uno de nosotros, con su iglesia, con las familias. Y el fruto de esto es que dice el versículo 32, que cuando Jesús finalmente se fue, dice: oye, cuando hablaba con nosotros, ¿no ardía nuestro corazón? Recordando mientras Él nos hablaba del camino y cuando nos abría y nos hablaba acerca de las Escrituras. Dios quiere lograr eso en medio de esta situación, en medio de esta época. Él quiere que arda tu corazón de comunión, de amor, de entrañable cuidado percibido y recibido de parte de Dios. Él quiere darnos paz, Él quiere que nosotros estemos confiados en Él, en sus planes, no en las dificultades que pasan los hombres, no en las necesidades que nosotros mismos podemos estar enfrentando. Su comunión nos da paz, nos da tranquilidad, al punto que dice que nos da gozo y hace que nuestro corazón arda. Y eso es lo que le imploramos a Dios, que nos dé esa comunión en este tiempo, aunque es contradictorio que esta comunión se da en un aislamiento, pero gracias a Dios que Él proveyó estas maneras de comunicarnos, estas maneras de divulgar su palabra y estas maneras de que su comunión siga prevaleciendo entre su iglesia. Después de esto vino una confirmación. Miren, no está dentro de este pasaje, pero hay un aspecto de confirmación muy importante, y quiero que pensemos en la persona de Pedro. Pedro, habiendo abandonado a Cristo, habiendo estado en una actitud muy valiente de estar con Él, de defenderlo, de no permitir que lo apresaran, pasó a una actitud de cobardía, de temor,
de desconocimiento de Cristo. Y para él estos eventos que vimos en este pasaje fueron una confirmación de que seguía siendo un discípulo de Cristo, de que Dios lo había escogido y no lo iba a echar fuera, de que lo que Dios comienza lo perfeccionará hasta completar la obra. Entonces es una confirmación para Pedro de que él era parte de los apóstoles, de que él era parte de los discípulos. Y entonces lo que podemos ver es que esta es una oportunidad importante para aquel que tenía una fe endeble, que tenía una fe incipiente, que dejó de congregarse, que había un poquito renegado de las formas de la iglesia, de cómo es la iglesia, de cómo Dios nos habla. Es una oportunidad para ser confirmado como miembro de la iglesia de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo. Vemos esto en el versículo 44, esta confirmación, cuando Jesucristo les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mi ley y la ley de Moisés en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Es decir, les confirmó la revelación de Dios para sus vidas. Les confirmó, les dio entendimiento para entender, Dios tiene propósitos eternos para esto. No es solamente que yo me enferme o no me enferme. No es solamente que yo tenga trabajo o no tenga trabajo. Dios nos debe dar el entendimiento de que estas cosas que ocurren, no que Él las propicie, sino que Él las permite y las encamina para bien, para lograr el fin último que tiene para con la humanidad, de salvarla, de presentarle al Redentor, al Salvador, a Jesucristo. Y nosotros somos parte importante de ello. Por eso, en este tiempo, Él nos puede dar entendimiento, Él nos puede dar comprensión de que el Producto Interno Bruto no es tan relevante. La cifra de desempleo sí es importante, pero hay cosas más importantes que Dios quiere lograr en este tiempo con su iglesia, que van más allá de esos números, esas cifras, esas cosas nuevas que estamos viendo. Entonces Dios quiere traer confirmación a su iglesia de que Él que está obrando en medio de la humanidad, de que Él quiere seguir logrando sus objetivos a través de la humanidad, sin importar lo que venga, sin importar desastres naturales, desastres humanos, enfermedad, pestilencia. Él continúa con sus planes perfectos y nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, estamos seguros en Él. Esa es la verdad más importante, que estamos seguros y confirmados en Él. Dice el Señor, y las ovejas que me ha dado mi Padre, nadie las arrebatará de mi mano. Por último, hermanos, vemos que habiendo logrado una comunión con su pueblo, una vez que Jesús resucitó y ellos lo veían con su cuerpo otra vez y vuelto a la vida, y una vez que Él logró esta comunión y que logró una confirmación de que ellos eran la iglesia y eran sus discípulos, entonces les da una comisión importante, les dice: y este es el propósito que ustedes tienen a partir de este momento. Y la comisión es recibir un propósito de parte de Dios, algo específico para la vida tuya y para la vida de la iglesia. Y este tiempo, esta etapa no es diferente. Dios quiere afirmar su comisión, afirmar sus planes y afirmar la razón por la que nos ha salvado y nos ha dejado permanecer en esta tierra, que es seguir con su plan de salvación para el hombre. Vemos en la palabra que dice en el versículo 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y el versículo 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. A los que estaban reunidos con Jesús en ese momento les tocó la etapa de desde Jerusalén. Pero los que estamos ahorita en el 2020, estamos todavía en la etapa de en todas las naciones. ¿En todas las naciones qué? Predicar su nombre, predicar en el nombre de Cristo el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Esa sigue siendo la comisión de Dios, sin importar que a esta situación se le añada otra tragedia u otra. El propósito de Dios no cambia.
la comisión de Dios no cambia. Lo que nosotros podemos esperar es que Él nos equipe. Lo que podemos esperar es que Él nos dé más fe, Él nos dé más conocimiento, más discernimiento, más capacidad de ayudar, más capacidad de comunicar su mensaje de maneras colaborativas con la necesidad que está ocurriendo a nuestro alrededor. Quizá algunos nos utilice de la manera tan hermosa que está utilizando a todo el personal de los servicios de salud, a los médicos y enfermeras, que los está utilizando en una misión muy difícil. Dios les bendiga y les cuide, pero a su pueblo lo quiere utilizar en una labor más perdurable, que realmente recupera el alma del hombre y que recupera y rescata lo que se había perdido. Hermanos, estamos en un momento crítico en el que el Señor llama la atención nuestra. Y Él nos dice que si bien puede existir confusión en esta etapa, esa confusión Él la puede hacer desvanecerse y implementar su comunión. No podemos distanciarnos en la comunión espiritual. Quizá podemos estar apartados en nuestro hogar, pero debemos de saber que estamos nutriéndonos, debemos de buscar el nutrimiento espiritual, el tiempo delante de Dios a través de la oración. Es por eso que en los próximos días vamos a implementar unas vigilias de oración varios días a la semana, con algunas peticiones específicas que me está ayudando una persona para preparar, y no podemos perder esta comunión. Tenemos que cultivarla y aprovechar que Dios nos manifieste y nosotros seamos sensibles para recibir su amor y su consuelo y su cuidado en estos tiempos. También viene una confirmación de que estamos en Cristo, y si alguien tiene la duda, pues venga a Cristo y venga y reúnase y vuelva a la comunión para que Dios le confirme que está en su familia. Y si tú no conoces, no estás seguro si has sido confirmado, si eres de la familia, tienes que considerar tu vida y reconocer que estás en enemistad con Dios. Y esa enemistad es por causa del pecado que hay en tu vida. Y la consecuencia de ese pecado y de esa enemistad es la muerte. Pero la buena noticia que Dios nos ha mandado a anunciar es que Jesucristo vino para pagar esa culpa en la cruz del Calvario y a darnos de gracia inmerecidamente esta salvación si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos nuestra confianza en Jesucristo. Esa es una forma en la que Dios puede confirmarte dentro de su pueblo, dentro de sus escogidos, hoy en día, si no lo has hecho. Finalmente, Dios nos va a dar una comisión. Dios va a afirmar, va a comunicar y va a fortalecer la comisión que le da a la iglesia y a cada persona para servirle en este mundo hoy. Dios les bendiga, hermanos. Sigamos disfrutando del día del Señor. Sigamos en una actitud de adoración, alabanza y confianza en nuestro Dios. Amén.